Bien, continuando con el siguiente tema el tema es el átomo. Vamos a leer la introducción y vamos a explicar tantito sobre esta palabra. Bueno, antes que empecemos, la palabra átomo en griego está separada por dos partes. La A, que quiere decir sin, y tomo, división. O sea, la palabra átomo quiere decir sin división. Es lo que decía Dalton hace mucho tiempo, ¿sí? Pero sabemos que el átomo sí se puede dividir, ¿verdad? Pero así quedó su nombre. Dice que todo lo que existe está constituido por materia, todo. La pluma, el agua que está aquí, la botella, el tapón, mi piel, mis ojos, mis dientes, mi celular, mi cartera, mis lentes, mis vidrios. Todo es materia. ¿Y qué es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio es materia. Y puede ser sólida, líquida o gaseosa. Dice, ya sean elementos o compuestos o mezclas que a su vez se forman con partículas muy pequeñas llamadas átomos. En este artículo se presentan el concepto de átomo, así como su composición y sus características. Quiero regresarme tantito donde nos dice ahí, todo lo que existe está constituido por materia, ya sean elementos. Los elementos hasta ahorita en la tabla periódica son 118. Ustedes los pueden ver, compren su tabla o ya la tienen los de la secundaria. Esa tablita tiene 118 elementos que empieza con el hidrógeno, que es número atómico 1, y termina con el organesón, que es el número 118. Y el símbolo es OG. Compuestos, pues con esos elementos, si yo los combino el positivo con el negativo, después les voy a decir cómo se le llama la partícula positiva y negativa más adelante, no quiero adelantarme. Entonces, si se juntan dos elementos, uno con carga positiva y uno con carga negativa, se va a formar una sustancia. Así se forma el sodio, es positivo, y el cloro es negativo, se pueden juntar. Entonces va a quedar NaCl. NaCl, cloruro de sodio, ¿sí? NaCl. Se escribe Na sodio, Cl cloro. Y se escribe así, pero se lee de derecha a izquierda, ¿sí? Cloruro, que está al final, al primero, sodio. Esos son los compuestos o las mezclas. Si yo pongo a esta agua, le pongo jugo de limón, ya hice una mezcla, una limonada. Si a esta agua le pongo piedras, pues ya puse agua con piedras, ¿sí? Entonces, esas son mezclas. Nada más que la primera es mezcla homogénea cuando lleva limón, y cuando lleva las piedritas, si las puedo ver, pues se convierte en mezcla heterogénea. Entonces, la materia, ya sea en elementos, compuestos o mezclas, está formada por esas partículas pequeñitas llamadas átomos. Y el subtema se llama modelos atómicos. Dice, para estudiar las propiedades de los elementos, los científicos han diseñado diversos modelos en los cuales se establece la composición de la materia a partir de átomos y de partículas subatómicas. Las partículas subatómicas son los protones, neutrones y electrones, así como los modelos atómicos que se pueden representar y comprender para el comportamiento químico de las sustancias. Desde hace más de 2500 años, fíjense, 2500 años, grandes pensadores como Platón, yo les mencionaba en la clase, en el video pasado, Platón, Aristóteles, se cuestionaban de qué estaban hechas las cosas, pero no fue sino hasta el siglo XIX, ¿sí? Siglo XIX, cuando se propuso de manera fundamental la existencia del átomo. Dice que en el siglo V antes de nuestra era, el filósofo griego Demócrito fue la primera persona en proponer la existencia de partículas pequeñas e indivisibles que conforman la materia, a las cuales llamó átomos. Sin embargo, sus ideas no fueron aceptadas por otros filósofos posteriores, como Aristóteles.
Fue hasta el año 1808, ya en el siglo XIX, cuando el naturalista John Dalton formuló la definición de átomo, que incluye los siguientes postulados. ¿Sí? El primero, los elementos están conformados por partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. 2. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos en tamaño y masa. Los átomos de un elemento son diferentes a los de otros elementos. 3. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento y la relación entre estos siempre es en números enteros. 4. En una reacción química, es bien importante, en una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen, solo se separan, combinan o reacomodan. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 postulados bien importantes que enmarcó Dalton. ¿Sí? Pero no olvidemos lo que vino primero. Demócrito tomó la palabra átomo para determinar esa partícula que no conocía. Pero Dalton, a dar sus postulados y seguir los estudios de Demócrito, le dio la razón. ¿Sí? Le llamó también átomos. ¿Sí? Si no fue hasta después de que se dieron cuenta que los átomos tenían partículas más pequeñas. Pensamos que el átomo era una esfera sólida, una partícula redonda, pero se dio cuenta que era como un sistema planetario solar, donde el Sol era el átomo, el núcleo del átomo, y tienen orbitales donde están los electrones, como si fuera un sistema planetario solar. Entonces, la palabra átomo se la denomina a este investigador importante que fue Demócrito. Pero Dalton tomó esas cuestiones, esas enseñanzas, y los formó en 4 postulados importantes, los cuales los podemos ver en la página 217 del libro que entrega la SEP para los muchachos de secundaria. Entonces, recuerden que para que haya un compuesto tiene que haber 2 elementos diferentes, como lo mencioné hace un momento. Entonces, no nos olvidemos también que Dalton no sabía que se componía un átomo ni cuáles eran sus estructuras. Sin embargo, años después, a finales del siglo XIX, otros investigadores demostraron que los átomos tienen una estructura subatómica. Es decir, se encontraron de que había partículas más pequeñas aparte del núcleo del átomo, ¿verdad? Entonces, en nuestro siguiente video vamos a ver las partículas subatómicas, cuáles son, y lo menciono, protón, neutrón y electrón, vamos a hablar de ellas. ¿Sí? Bueno.